El mes pasado gasté menos en fruta que en jabón, y lo hice sin cupones, sin aplicaciones, sin cambiar de supermercado, y sin que nadie en el gobierno moviera un solo dedo para ayudarme. Te voy a contar exactamente cómo llegué a eso, porque lo que descubrí no es un secreto de expertos ni una técnica complicada. Es algo tan simple que cuando lo veas vas a preguntarte por qué nadie te lo había dicho antes. Y te advierto desde ahora mismo que lo número 4 de esta lista va a hacerte repensar todo lo que creías saber sobre lo que es posible producir desde un balcón, una terraza o incluso desde el rellano de tu puerta. Pero primero quiero que hagas algo. Piensa en lo que gastaste en fruta el mes pasado. No lo estimes a la ligera, piénsalo de verdad. Los aguacates a 5 o 6 pesos cada uno, los limones que compras casi sin pensarlo, las fresas que duran 2 días en el refrigerador y ya están blandas, los arándanos que vienen en esos vasitos pequeños que se acaban en una sentada y cuestan casi lo mismo que un almuerzo. Súmalo todo. Ese número, sea cual sea, es el precio que pagas cada mes por depender de un sistema que no te debe nada y que sube sus precios cada vez que puede, sin aviso, sin explicación, sin disculpa. Yo llegué a hacer ese cálculo una noche, casi sin querer, mientras revisaba los recibos del mercado tirados sobre la mesa de la cocina. No fue un momento dramático, no hubo una revelación con música de fondo, fue simplemente mirar los números y sentir algo frío instalarse en el estómago. Había gastado en fruta, en ese mes, lo equivalente a casi 3 días de trabajo, fruta que en buena parte se había puesto mala antes de que la pudiera comer, fruta cosechada verde, transportada en camiones refrigerados, almacenada en bodegas, colocada bajo luces de supermercado, para que pareciera fresca, fruta que nunca, en ningún punto de ese proceso, fue pensada para mí, fue pensada para sobrevivir el viaje. Esa noche no dormí bien, no porque estuviera enojado, sino porque algo había hecho clic en mi cabeza de una manera que ya no tenía vuelta atrás. Me quedé pensando en mi balcón. Un balcón que en ese momento tenía 2 sillas, una mesa pequeña de plástico un poco torcida y una maceta con una planta que ni siquiera recuerdo haber comprado, un espacio que usaba básicamente para nada, y empecé a preguntarme si ese espacio muerto podía convertirse en algo que me devolviera algo real. Lo que no sabía todavía era que la respuesta era sí, de una forma que iba a sorprenderme incluso a mí, y lo que tampoco sabía era que mi vecino Andrés Pedraza, 3 pisos más abajo, llevaba años intentando exactamente lo mismo, pero por un camino completamente distinto, uno que lo había llevado al fracaso una y otra vez, sin que él entendiera por qué. La historia de Andrés es importante, te la cuento en un momento, porque lo que le pasó a él es probablemente lo que te ha pasado a ti si alguna vez intentaste cultivar algo y lo viste morir sin entender la razón. Si estás viendo esto y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. También deja tu like, eso ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas que la necesitan. Andrés Pedraza es el tipo de persona que cuando decide hacer algo, lo hace en serio, no a medias. Cuando se metió en la idea de cultivar su propia comida, se compró herramientas, abono de distintos tipos, guantes, manuales, hasta un pequeño cuaderno donde anotaba fechas y cantidades de riego. Lo vi una tarde en el pasillo cargando bolsas de tierra como si fuera a plantar un bosque entero. Me contó con entusiasmo que iba a tener tomates, hierbas y si todo salía bien, hasta un limón. Lo escuché y le dije que sonaba bien. Lo dije sin mucha convicción, seré honesto, porque en ese momento yo tampoco creía demasiado en esas cosas. Durante el primer año, Andrés luchó contra la sequía. Durante el segundo, contra una plaga que nunca pudo identificar bien. Durante el tercero, el suelo simplemente dejó de responder. Las plantas crecían un poco, se veían débiles, amarilleaban sin razón aparente y terminaban muriendo antes de dar nada útil. Cada temporada era una versión distinta del mismo fracaso. Y lo peor no era el dinero gastado. Lo peor era esa sensación de que quizás él simplemente no tenía lo que hacía falta para hacer crecer algo vivo. Lo que Andrés no sabía, y lo que yo tampoco sabía todavía en ese momento, es que el problema nunca había sido él. El problema era el suelo. Y la solución a ese problema estaba en algo que los dos teníamos frente a nosotros todo el tiempo, sin verlo. La tierra en maceta que Andrés usaba durante 3 años tenía un pH completamente equivocado para lo que intentaba cultivar, y eso lo estaba arruinando todo, sin que él lo supiera. No era su falta de esfuerzo, no era mala suerte, era química, era un número invisible que nadie le había mencionado, y que silenciosamente saboteaba cada planta desde adentro, desde la raíz, desde el primer día. Cuando Andrés me lo
contó, me lo dijo con esa calma un poco amarga de alguien que finalmente entiende por qué perdió algo. Estábamos en su balcón, que en ese momento tenía el aspecto de un proyecto abandonado, macetas con tierra seca y agrietada, algunas plantas amarillas todavía en pie, como si no supieran que ya estaban muertas. Me dijo que había ido a una ferretería a comprar abono nuevo, y el vendedor, casi de pasada, le había preguntado si había medido el pH de su tierra. Andrés no sabía ni qué significaba eso. El vendedor le explicó en 2 minutos algo que 3 años de intentos no le habían enseñado. El pH es el nivel de acidez o alcalinidad del suelo. La mayoría de las tierras para macetas estándar que se venden en cualquier tienda tienen un pH de alrededor de 6,5 o 7. Eso suena neutro, suena razonable, suena bien, pero hay plantas que necesitan un ambiente mucho más ácido para funcionar. Los arándanos, por ejemplo, necesitan un pH de entre 4,5 y 5,5. Si los plantas en tierra estándar no mueren de golpe, mueren poco a poco, amarilleando, debilitándose, dejando de producir, mientras tú buscas una razón que nunca encuentras porque la tierra se ve perfectamente normal a simple vista. Y aquí está lo que nadie te dice en las tiendas donde venden esas plantas. Aquí está lo que el sistema prefiere que no sepas, porque si lo supieras, comprarías una bolsa de tierra específica, harías el ajuste tú mismo y resolverías el problema de una vez por todas sin necesidad de volver a comprar plantas nuevas cada temporada. Cuando cultivas en contenedor, tú controlas el suelo completamente. No dependes de lo que haya debajo, no heredas años de problemas acumulados en la tierra de un jardín. Tú decides qué va ahí dentro, y eso lo cambia todo. Para los arándanos, usa una mezcla específica para azaleas y rododendros, o mezcla tierra estándar con musgo de turba en buena proporción. Eso baja el pH exactamente donde lo necesitas. Una vez que tienes ese ambiente correcto, el arándano no solo sobrevive, produce de una manera que te sorprende. 3 plantas maduras en maceta pueden darte entre 4,5 y 7 kilos de arándanos por temporada. Los arándanos orgánicos en el mercado cuestan entre 5 y 7 pesos por cada medio kilo. 3 plantas en tu balcón son el equivalente a entre 45 y 100 pesos en fruta cada verano. Y los arándanos no son plantas de una temporada, son plantas de décadas. Una sola inversión bien hecha te sigue pagando año tras año sin que tengas que hacer nada distinto. Andrés me escuchó hablar de todo esto con una expresión que yo no sabía muy bien cómo interpretar. Era atención, sí, pero también era algo parecido al cansancio de quien ha escuchado promesas antes y sabe que la realidad suele ser más complicada. Lo entendía. 3 temporadas de fracasos dejan huella. No es fácil volver a creer en algo cuando ya lo intentaste varias veces y no funcionó. Pero yo tenía algo que él no había tenido antes. Yo tenía ya mis propias plantas produciendo, y eso no era una promesa, era evidencia concreta que podía mostrarle. Lo que Andrés no sabía todavía era que el problema del pH era solo la primera pieza de algo más grande. Había otras cosas que la mayoría de la gente hace mal sin saberlo, errores tan comunes que casi parecen parte del proceso normal y que silenciosamente matan plantas saludables desde adentro. Igual que ese pH equivocado mató los suyos durante 3 años. Hay uno de esos errores en particular que casi nadie menciona y que yo mismo cometí durante meses antes de entender qué estaba pasando. Tiene que ver con el agua que usas cada vez que riegas, con lo que esa agua deja atrás en la tierra y con por qué ese residuo invisible termina comportándose exactamente como una falta de nutrientes, lo que hace que la mayoría de la gente responda de la peor manera posible. Ese error específico destruyó 2 de mis plantas antes de que yo lo entendiera, y cuando finalmente lo entendí, la solución fue tan simple que me quedé parado un momento sin saber si reírme o molestarme, pero eso viene después. Antes necesito contarte algo sobre la primera planta que realmente funcionó para mí, porque esa historia cambia el orden en que quiero que veas todo esto. La higuera que puse en mi balcón no fue una decisión calculada, fue casi un accidente, y lo que hizo en los primeros meses me demostró algo sobre los contenedores que ningún libro de jardinería me había explicado de esa manera. Cuando una higuera encuentra las paredes de una maceta y sus raíces no pueden seguir expandiéndose, algo cambia en cómo esa planta usa su
energía, deja de invertir en crecer hacia afuera y empieza a invertir en otra cosa, en algo que a ti te interesa mucho más. La primera vez que vi los higos formarse en esa planta, todavía no entendía del todo por qué estaba pasando tan rápido. Pensé que había tenido suerte, después aprendí que no era suerte, era biología, y era una biología que podía repetir con otras plantas, en otras macetas, con resultados igual de concretos. La higuera me dio sus primeros frutos antes de que yo supiera siquiera cómo cuidarla bien, y eso me demostró algo que cambió completamente la manera en que pienso sobre cultivar en casa. No fue magia, no fue suerte de principiante. Fue biología pura, funcionando exactamente como debe funcionar cuando le das las condiciones correctas. Te explico qué pasó. La higuera que puse en mi balcón era una variedad Brown Turkey, en una maceta de 30 litros. Las primeras semanas no pasó gran cosa visible. La planta se asentó, echó algunas hojas nuevas, y yo la miraba cada mañana con esa mezcla de expectativa y desconfianza que tiene quien todavía no está seguro de que esto vaya a funcionar. Pero después, algo cambió. Las raíces habían tocado las paredes internas de la maceta, y en ese momento, la planta tomó una decisión que yo no le pedí. Dejó de gastar energía en expandirse hacia afuera y empezó a concentrar todo en otra dirección. Hacia arriba, hacia las ramas, hacia los frutos. Eso es lo que el contenedor le hace a una higuera. No la limita, la enfoca, la obliga a dejar de pensar en crecer y empezar a pensar en producir. Y el resultado es una planta que fructifica antes, con más intensidad, que una higuera plantada directamente en tierra, que tiene espacio infinito para sus raíces y lo usa todo en expandirse sin apuro. Una higuera madura en maceta puede darte entre 80 y 160 higos por temporada. Fíjate en ese número un momento, 80 higos mínimo, de una sola maceta en tu balcón. Los higos frescos en mercados y tiendas especializadas se venden a precios que varían bastante según donde estés, pero en casi cualquier lugar estamos hablando de entre 4 y 8 pesos por cada 100 gramos. Una sola temporada de esa maceta puede representar más de 150 pesos en fruta, y eso sin contar que los higos que tú cosechas maduran completamente en la rama antes de que los toques, lo cual los hace completamente distintos a lo que compras en cualquier tienda. Los que compras fueron cortados antes de madurar para sobrevivir el transporte. Los tuyos no viajan a ningún lado, están ahí, a 2 pasos de tu puerta, listos exactamente cuando deben estarlo. Hay un truco con la higuera que aprendí por error y que desde entonces repito cada temporada. Cuando los frutos están formados pero todavía verdes, reduce el riego. No lo elimines, solo reduce. Deja que la tierra se seque un poco más entre cada riego. Lo que ocurre cuando haces eso es que la planta concentra los azúcares dentro de cada fruto de una manera que no sucede si la riegas con regularidad normal. El resultado es un higo, que cuando lo abres huele a miel y sabe a algo que es difícil describir con palabras si nunca lo has probado así. Andrés me preguntó después si eso era real o si yo lo estaba exagerando. Le di uno directamente de la planta para que lo probara él mismo. No dijo nada durante unos segundos. Después dijo que no era lo mismo que los del supermercado. Y no lo dije yo primero, lo dijo él. La variedad que yo uso es Brown Turkey, pero Petit Negra es igual de buena para espacios pequeños porque se mantiene más compacta. Cualquiera de las dos, en una maceta de 25 a 30 litros, en un lugar con buena luz, hace exactamente lo que te estoy describiendo. No necesitas un jardín, no necesitas tierra en el suelo, necesitas la maceta correcta, la variedad correcta, y entender que el límite del contenedor no es un obstáculo, es una ventaja que estás usando a tu favor. Pero mientras yo estaba descubriendo todo esto con mi higuera, Andrés estaba lidiando con algo que yo todavía no había enfrentado, el error del que te hablé antes, el que tiene que ver con el agua, el que destruyó 2 de mis plantas antes de que yo entendiera qué estaba pasando. Él lo estaba viviendo, en ese momento sin saberlo, y la manera en que lo descubrimos juntos fue bastante más dramática de lo que yo esperaba. Llegué a su balcón una tarde y encontré su nueva planta de arándano, la que había comprado después de corregir el pH, con las hojas amarillas y el aspecto de algo que está perdiendo una batalla lenta. Andrés me miró y me preguntó qué había hecho mal esta vez, y yo lo supe inmediatamente porque lo había visto antes en mis propias macetas. No era el pH, no era la tierra, era el agua del grifo
grifo, acumulando sales minerales en la tierra cada vez que regaba semana tras semana, hasta que ese residuo invisible alcanzó un nivel que las raíces ya no podían tolerar, y la planta respondía exactamente igual que si le faltaran nutrientes, lo cual lleva a casi todo el mundo a cometer el peor error posible en ese momento. Ese error que Andrés estaba a punto de cometer es el que destruye más plantas en contenedor que cualquier plaga o enfermedad, y la razón por la que es tan peligroso es precisamente porque parece la solución correcta cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando una planta en maceta empieza a verse mal, con hojas amarillas, fruta cayendo, crecimiento detenido, el instinto natural es agregarle fertilizante, darle más de algo, compensar lo que parece una falta. Eso es exactamente lo que haría cualquier persona razonable mirando una planta enferma, y es exactamente lo que no debes hacer. Un árbol bajo estrés no puede procesar fertilizante, sus raíces están comprometidas, débiles, funcionando por debajo de su capacidad normal. Cuando agregas fertilizante en ese estado, las sales que contiene ese fertilizante se suman a las que ya hay en la tierra y queman las raíces todavía más. No estás ayudando a la planta, estás acelerando su caída mientras crees que la estás salvando. Es una trampa perfecta, porque la lógica parece correcta y el resultado es desastroso. Andrés tenía el fertilizante en la mano cuando llegué. Literalmente, lo había comprado esa misma tarde. Se lo expliqué todo mientras él miraba el envase con una expresión que mezclaba alivio y algo parecido a la indignación de quien descubre que estuvo a punto de cometer un error serio por confiar en su instinto. Guardó el fertilizante sin usarlo. La solución real al problema de las sales acumuladas no cuesta nada, no requiere productos especiales, requiere agua y tiempo. Cada 4 o 5 meses, riega tu maceta de manera continua y abundante hasta que el agua corra libremente por los huecos del fondo durante varios minutos. Ese lavado arrastra las sales acumuladas fuera de la tierra y limpia el ambiente donde viven las raíces. Nada más, sin productos, sin técnicas complicadas, sin gastar dinero. Lo que más me llamó la atención de todo ese momento con Andrés fue lo siguiente: ese conocimiento existe, está disponible, no es un secreto guardado en ningún lugar especial, pero nadie te lo dice en la tienda cuando compras la planta, nadie lo pone en el empaque del fertilizante, nadie tiene incentivo real para explicarte que la solución a tu problema es gratis, porque si lo supiera todo el mundo, la gente dejaría de comprar plantas nuevas cada vez que una se muere, por una razón que se resuelve con agua corriente y 20 minutos de tu tiempo. Hay un patrón en todo esto que empecé a ver con más claridad después de ese día en el balcón de Andrés. Un patrón que conecta el precio de la fruta en el supermercado, las plantas que se mueren sin razón aparente, los errores que casi todo el mundo comete y algo mucho más grande que tiene que ver con quién controla realmente la información que necesitas para ser independiente en esto. Y hay una planta en esta lista que ejemplifica ese patrón mejor que ninguna otra, una planta que los viveros venden con la expectativa silenciosa de que no te va a funcionar, que vas a luchar con ella, que te vas a frustrar y que vas a volver a comprar algo más sencillo. Una planta que cuando funciona, y funciona perfectamente, si sabes lo que estás haciendo, te devuelve algo que ninguna otra de esta lista puede devolverte de la misma manera. Es la número 4 de esta lista, y lo que voy a contarte sobre ella va a explicarte exactamente por qué ese silencio de los viveros no es casualidad. El aguacate que compras en el supermercado por 5 o 6 pesos fue cultivado en un árbol que alguien plantó hace décadas, y ese alguien no eres tú, y nunca va a ser tú, a menos que hagas exactamente lo que te voy a decir ahora. Hay una variedad de aguacate enano que se llama Wurtz, también conocida como Little Cado, y es la única variedad que realmente funciona en contenedor para la mayoría de las personas que cultivan en casa. No es una planta decorativa, no es un experimento de jardín botánico, es un árbol frutal real que produce aguacates de tamaño completo, del mismo tipo que compras en cualquier tienda, desde una maceta de 25 litros en tu balcón. Cuando le hablé de esto a Andrés por primera vez, me miró con esa expresión que ya conocía bien. La misma de cuando le mencioné por primera vez el pH, la expresión de alguien que ha sido decepcionado suficientes veces como para no entusiasmarse fácil. Me preguntó directamente si yo tenía uno. Le dije que sí, me pidió verlo. Bajamos al vivero ese mismo fin de semana. Lo que los viveros no te dicen cuando vendes un aguacate Wurtz es lo siguiente: este árbol tarda entre 3 y 4 años en producir fruta de manera significativa. Eso es real y no voy a ocultarlo.
Pero lo que tampoco te dicen es que una vez que empieza a producir, no para. Un árbol maduro en contenedor da entre 20 y 40 aguacates al año, todos los años, durante décadas. A un precio de mercado de entre 5 y 8 pesos por unidad, estamos hablando de entre 100 y 320 pesos anuales desde una sola maceta, repetidos año tras año, durante 20 años o más. Calcula eso lentamente. El valor acumulado de ese árbol a lo largo de su vida útil es una cifra que ninguna cuenta de ahorro normal te va a ofrecer por el mismo dinero inicial. Y el árbol está creciendo en tu balcón mientras lees los titulares de la semana sobre por qué los precios siguen subiendo. Hay dos cosas críticas para que un aguacate en contenedor funcione. La primera es el drenaje. Las raíces del aguacate se asfixian en tierra encharcada más rápido que casi cualquier otro árbol de esta lista. Mezcla un 30% de perlita con tu tierra antes de plantar. No es negociable. El exceso de agua tiene que salir rápido y sin obstáculos. La segunda es la maceta misma. No uses una maceta de menos de 25 litros. Este árbol necesita espacio para establecerse. Darle menos es ponerle un límite que va a frenar todo lo demás. Lo que me pasó a mí cuando puse mi primer aguacate Words fue que durante los primeros meses no pasaba nada visible y empecé a dudar. La planta estaba viva, tenía hojas sanas, pero no mostraba un crecimiento dramático que me diera señales claras de que algo estaba funcionando. Eso es normal con el aguacate y nadie te lo advierte. El árbol en esa etapa está construyendo su sistema de raíces, está estableciéndose en silencio, está preparando todo lo que necesita para lo que viene después. No está dormido, está trabajando donde no puedes verlo. Andrés compró su Wurtz ese mismo día en el vivero. Lo vi elegir la maceta, pedir la perlita, hacer las preguntas correctas al vendedor. Algo había cambiado en él desde la tarde del arándano y el fertilizante guardado. Era más calmado, más metódico, menos ansioso por ver resultados inmediatos y más enfocado en hacer las cosas bien desde el principio. Eso es lo que cambia cuando entiendes cómo funciona realmente algo en lugar de solo intentarlo a ciegas. Pero hay algo más sobre el aguacate que quiero que sepas antes de seguir, algo que conecta esta planta con todo lo que hemos hablado antes sobre el control, sobre la información que el sistema prefiere que no tengas, sobre la diferencia entre depender de algo y construir tu propia alternativa. El aguacate Wurtz no está en el centro de los estantes del vivero. Suele estar en un rincón, sin mucha señalización, sin que nadie te lo recomiende de entrada. Los viveros tienen más margen en otras plantas que se venden más rápido, que se reponen más seguido, que la gente compra por impulso y que a veces mueren antes de que den fruto, lo cual genera una nueva venta. Un aguacate que funciona 20 años no genera 20 años de ventas, genera una sola venta y un cliente que ya no necesita volver a comprar aguacates. Eso no es una conspiración, es simplemente cómo funciona un negocio. Pero cuando lo ves con claridad, entiendes por qué cierta información llega fácilmente y cierta información hay que buscarla. Y hay una planta más en esta lista que ejemplifica eso todavía mejor que el aguacate. Una planta que casi nadie compra porque casi nadie sabe qué es, que produce cientos de frutos por temporada desde una sola maceta, que florece varias veces al año y convierte tu balcón en algo que la gente se detiene a mirar desde la calle y que es tan resistente al frío que puede quedarse afuera cuando la mayoría de las otras plantas de esta lista ya necesitan estar adentro. Cuando Andrés la vio por primera vez en mi balcón, lo primero que preguntó fue si era decorativa. Lo segundo, cuando le dije que no, fue cuánto costaba en el vivero. La respuesta lo dejó callado por un momento, y eso no pasa seguido con Andrés. El kumquat es una fruta que casi no existe en el comercio normal, por una razón muy simple. No sobrevive bien el transporte, es demasiado delicada para llegar en buenas condiciones desde donde se cultiva hasta la tienda donde tú compras. Eso significa que la única manera real de comer kumquat fresco en su punto exacto de madurez es cultivarlo tú mismo, y eso le da a quien lo cultiva algo que el dinero no puede comprar fácilmente en la mayoría de los mercados comunes. El kumquat se come entero, con cáscara, y aquí está la parte que sorprende a todo el mundo la primera vez. La cáscara es dulce, la pulpa es ácida, es exactamente al revés de cualquier otra fruta cítrica que hayas comido en tu vida. Esa combinación en un solo bocado es algo que no tiene comparación directa en ningún supermercado, en ninguna tienda de frutas, en ningún mercado normal, porque simplemente no llega ahí en condiciones de ser disfrutada.
Busca las variedades Nagami o Meiwa. Las dos funcionan muy bien en contenedor. Las dos son autofértiles, lo que significa que no necesitas dos plantas para que produzca. Una sola maceta de entre 10 y 15 litros es suficiente, y cuando esa planta entra en producción, no te da un puñado de frutos, te da cientos. Las ramas se cargan tanto que la planta parece diseñada para ser fotografiada, como si alguien la hubiera decorado a propósito, con pequeñas esferas anaranjadas, perfectamente distribuidas entre las hojas verdes brillantes. En los mercados especializados y puestos de productores, los kumquats se venden a entre 6 y 10 pesos por cada envase pequeño cuando los encuentras, porque no siempre están disponibles. Una planta madura, en maceta, produce el equivalente a entre 150 y 300 pesos en fruta por temporada, pero más allá del número, produce algo que con dinero es difícil conseguir de manera consistente. Hay algo más sobre el kumquat que quiero que imagines por un momento. Cuando esta planta florece, y florece varias veces al año, libera un aroma que llena todo el espacio a su alrededor, no suavemente, con fuerza. Es un olor a cítrico limpio y fresco, que la gente paga cantidades importantes por imitar en productos de todo tipo. Lo tienes gratis, natural, repetido varias veces al año desde una sola maceta. El día que mi kumquat floreció por primera vez, una vecina que vive en el piso de arriba bajó a preguntarme qué estaba quemando. Pensó que era una vela o algo así. Cuando le mostré la planta, me preguntó dónde la había comprado. Después, me preguntó si podía darle un esqueje cuando fuera el momento. Eso fue hace 2 temporadas. Todavía me lo recuerda cada vez que nos cruzamos en el pasillo. Pero lo que Andrés me preguntó esa tarde no fue dónde comprar el kumquat. Lo que me preguntó fue algo que me hizo detenerme un momento antes de responder, porque tocaba algo que yo había estado pensando desde hacía semanas sin haberlo dicho en voz alta todavía. Me preguntó si todo esto que estábamos construyendo, las macetas, las plantas, el conocimiento acumulado sobre suelos y riegos y variedades, si todo eso era realmente suficiente para marcar una diferencia real en lo que gastamos, o si era solo una manera de sentirnos mejor mientras el precio de todo seguía subiendo igual. La respuesta que le di no fue la que él esperaba. Lo que le respondí a Andrés esa tarde no era lo que él esperaba escuchar, y tampoco era lo que yo habría dicho meses atrás, cuando todavía miraba mi balcón como un espacio vacío, sin propósito real. Le dije que no se trataba de ganarle al sistema, le dije que el sistema es demasiado grande para que una maceta lo derrote, pero le dije también que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si puedes vencer algo que está por encima de ti. La pregunta correcta es cuánto terreno estás dispuesto a ceder sin hacer nada, porque cada planta que produces, cada fruto que cosechas sin pagar por él, es un pedazo de tu presupuesto que ya no depende de una cadena de distribución que nunca pensó en ti cuando fijó sus precios. No es revolución, es geometría. Reduces el área donde eres vulnerable y amplías el área donde eres libre. Andrés se quedó callado un momento. Después miró sus macetas nuevas, el arándano ya recuperado con las hojas volviendo a su verde normal después del lavado de sales, el aguacate Wurtz recién plantado con su tierra bien mezclada con perlita, y me dijo algo que no olvidé. Me dijo que por primera vez en 3 años de intentarlo, sentía que estaba cultivando con información real, en lugar de con esperanza sola. Eso es exactamente lo que marca la diferencia, no el esfuerzo, no las ganas, la información correcta en el momento correcto. Y hay 2 plantas más en esta lista que quiero que conozcas antes de llegar a la número 1, porque las 2 tienen algo en común que ninguna de las otras plantas que hemos visto comparte de la misma manera. La primera es el cerezo enano, variedades Romeo o Juliet, y lo primero que tienes que saber sobre cultivar cerezos es algo que casi nadie menciona hasta que ya es demasiado tarde. Los pájaros. Un cerezo plantado en tierra, aunque sea enano, es casi imposible de proteger con malla cuando está cargado de fruta. Las ramas se extienden, la forma es irregular. Cubrir todo bien toma tiempo y esfuerzo y generalmente queda mal hecho. Una mañana te levantas, vas al jardín y encuentras el árbol vacío. Los pájaros pueden limpiar un cerezo completamente en horas. Esto le pasa a muchísima gente y es una de las razones por las que los cerezos tienen fama de ser difíciles para el cultivador casero.
En contenedor, ese problema desaparece casi por completo. Una maceta con un cerezo enano tiene una forma manejable, un tamaño controlado. Cubrir esa planta con malla protectora toma menos de 10 minutos. La malla cae limpia sobre la maceta, sin huecos, sin ramas que se salgan por los lados. Tu cosecha está protegida de manera real y sin complicaciones. Un cerezo maduro, en maceta, produce entre 4 y 9 kilos de fruta por temporada. Las cerezas frescas en el mercado se venden a precios que en temporada alta están entre 8 y 12 pesos el kilo, y fuera de temporada, cuando son importadas, el precio sube todavía más. Una sola maceta de cerezo produce el equivalente a entre 30 y 100 pesos en fruta cada año. Y las cerezas ácidas, que son las variedades Romeo y Juliet, no solo se comen frescas, se conservan en almíbar, se congelan, se usan para cocinar durante meses después de la cosecha. Tu ventana de aprovechamiento es mucho más larga que la de una fruta que tienes que comer en días. La segunda planta que quiero que conozcas antes del número 1 es la mora enana, variedad Illinois Everbearing o enana siempre fructífera. Y la razón por la que esta planta merece atención especial es una sola: la velocidad. Ninguna otra planta de esta lista empieza a producir tan rápido. Algunas moras en contenedor dan fruta en el primer año. En el segundo año ya están produciendo con fuerza. Mientras el aguacate construye sus raíces en silencio durante 3 años y la higuera toma su tiempo para alcanzar su máxima producción, la mora te está dando fruta antes de que hayas terminado de aprender cómo cuidarla bien. Las moras frescas casi no existen en los supermercados normales. Son demasiado delicadas para sobrevivir el proceso comercial en buenas condiciones. Cuando aparecen en mercados de productores, se venden a precios altos, precisamente porque la oferta es escasa. Tu planta en maceta te convierte en la única fuente de mora fresca en tu cuadra, y eso tiene un valor que va más allá del número en el recibo del mercado. Andrés compró una mora ese mismo mes. Me lo dijo por mensaje una tarde, con una foto de la planta recién llegada a su balcón. Era la primera planta que compraba sin haberla investigado antes, con esa calma nueva que había desarrollado. La compró, por instinto, por lo que le había contado yo, por confianza acumulada. Eso también es algo que cambia con el tiempo, cuando las cosas empiezan a funcionar. Y entonces, llegamos a la planta número 1 de esta lista, la que puse al final, no porque sea la más productiva en kilos, ni la que da el retorno económico más inmediato, sino porque es la que mejor representa todo lo que he aprendido sobre cultivar en contenedor, desde aquella noche, con los recibos del mercado, sobre la mesa de la cocina. El olivo enano, variedad arbequina, es la planta que más sorprende a la gente cuando les digo que la tengo en el balcón produciendo aceitunas reales. La reacción es casi siempre la misma. Primero, incredulidad. Después, curiosidad. Después, cuando ven la planta, un silencio que dice más que cualquier pregunta. La mayoría de las personas ve un olivo en maceta y piensa en decoración, en algo mediterráneo, puesto ahí para que el espacio se vea interesante. No piensan en fruta, no piensan en producción, y eso es exactamente el malentendido que hace que esta planta sea tan poco aprovechada por la gente que la compra. Un olivo. Arbequina en contenedor de entre 15 y 20 litros produce entre 5 y 10 kilos de aceitunas por temporada cuando está establecido. Las aceitunas de calidad en tiendas especializadas se venden a entre 8 y 15 pesos el kilo. Eso es entre 40 y 150 pesos en fruta cada año desde una sola maceta. Pero el número no es lo más importante aquí. Lo más importante es esto: un olivo vive siglos, no décadas, siglos. El árbol que plantas hoy en tu balcón puede sobrevivirte, puede estar produciendo cuando tú ya no estés para verlo. Ninguna otra planta de esta lista se acerca a eso. Es la única inversión de esta lista que tiene una dimensión de tiempo que supera completamente la lógica del consumo normal. Hay algo más que hace especial al olivo en contenedor y que tiene que ver con algo que hemos mencionado varias veces a lo largo de esta historia: la tolerancia a condiciones difíciles. El olivo viene de una de las regiones más duras del mundo en términos de clima: calor intenso, suelos pobres, periodos largos sin lluvia. Está construido para condiciones que matarían a la mayoría de las otras plantas de esta lista. Si viajas, si tienes un horario irregular, si hay semanas en que simplemente no puedes atender tus plantas con la regularidad que quisieras, el olivo aguanta, no con indiferencia, sino con una resistencia que parece casi intencional.
Lo que sí hay que tener claro con el olivo es que las aceitunas frescas, directamente del árbol, no se pueden comer. Son amargas de una manera que sorprende a quien lo intenta sin saberlo. Eso no es un defecto, es la naturaleza de la fruta, y el proceso para quitarle esa amargura es simple. Sumergir las aceitunas en agua limpia que cambias cada día durante 2 a 4 semanas las transforma completamente. El resultado es una aceituna que sabe a algo que no tiene equivalente comercial fácil, porque el proceso casero con fruta propia es distinto a cualquier cosa que puedas comprar envasada. Andrés me preguntó hace poco cuándo había empezado a sentir que todo esto había valido la pena de verdad. No, cuando la primera planta produjo, le dije, sino el día en que me di cuenta de que ya no revisaba los precios de la fruta en el supermercado con esa sensación de no tener alternativa. Ese día específico, mirando un estante lleno de fruta cara cosechada verde y transportada en frío, sentí algo que tardé un momento en identificar. Era distancia, una distancia que yo había construido maceta por maceta, planta por planta, error por error, hasta que ese estante dejó de tener el poder que tuvo durante años sobre lo que podía o no podía comer. Eso es lo que esta lista no es. No es una guía de jardinería, no es un manual de ahorro, es un mapa para construir esa distancia entre tú y un sistema que sube sus precios porque puede hacerlo, porque mientras no tengas alternativa, no tienes manera de responderle. Cada maceta que pones en tu balcón es un centímetro más de esa distancia, pequeño por sí solo, transformador cuando se acumula. Ahora te hago la pregunta que le hice a Andrés esa primera tarde en su balcón con el fertilizante en la mano y el arándano amarillando en la maceta. ¿Cuánto llevas gastando cada mes en fruta que se pone mala antes de que la termines? Fruta cosechada verde que nunca llega a saber cómo debe. Fruta que sube de precio sin que nadie te avise y todavía no has puesto ni una sola maceta en el espacio que tienes disponible. ¿Por qué? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerlo. Si esta historia te dio algo útil, algo que no sabías antes, dale like y suscríbete al canal. Cada semana hay información nueva construida exactamente para esto, para que tengas más opciones reales y menos dependencia de un sistema que nunca tuvo tus intereses en mente.